Buenas noches, bienvenidos a Palabra de Honor, lunes de carnaval. Le propuse a Eduardo que viniéramos disfrazados, pero no me aceptó la propuesta, así que vinimos nomás con nuestro atuendo habitual. En el programa de hoy va a haber algunos cambios. Les cuento primero que el invitado es un hombre joven, de 22 años, se llama Maximiliano Bauch, y ya a esa edad se ha convertido en un hombre valioso. Ya le vamos a contar por qué y vamos a conversar con él de temas vinculados a la economía, que es lo suyo. Y una aclaración, Eduardo, si me permitís. Yo hoy no voy a hacer la editorial, sino que voy a hacer que pasen, el señor director va a ocuparse de reproducir una editorial que hice el 10 de agosto de 2014 sobre un tema que hoy está vigente y que el mes pasado, en enero, ha ganado por lejos las tapas de los diarios y de los medios de comunicación, que está vinculado con el crimen, el triple crimen de General Rodríguez y el narcotráfico. Como me adelanté un año a Jorge Lanata en denunciar el tema y explicar de qué se trataba, me pareció que es bueno refrescarle las memorias a los televidentes para que recuerden cómo es el entramado de este conflicto tan serio. Respecto a nuestro joven invitado, Prudencio, si nosotros no podemos transmitir a las nuevas generaciones nuestras ideas, de poco sirven nuestros esfuerzos. Y bueno, por eso este año vamos a hacer especial hincapié en la juventud y nos vamos a aferrar o vamos a utilizar como herramienta a los jóvenes que están de alguna manera dedicados a estos temas. Así es. Los invitamos a que nos acompañen entonces. Ibáñez Padilla Inmobiliaria, 25 de mayo 256, primer piso, oficina 16, teléfono 351-519-4544. El 2014 se nos va dejándonos una serie de sensaciones. En el ámbito de la política, una de las sensaciones más fuertes es que la justicia ha tenido una reacción. La justicia argentina parece que ha perdido el miedo al poder ejecutivo, que es el poder por antonomasia, por cierto, que ya esa cierta lerdura, ese cierto temor a llevar adelante las causas que involucran a personas que están vinculadas al poder, parecería que se va diluyendo, si era quizás por la cercanía de la terminación de un ciclo, y vemos que muchas causas que estaban paralizadas empiezan a tomar ritmo y empiezan a comprometer a funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional y a preocupar sin duda alguna al gobierno e incluso a la mismísima Presidenta de la Nación. No hace falta que yo les cuente estas causas porque las conocen todos ustedes y aparecen todos los días en los diarios, y además las hemos tratado, casi todas ellas las hemos desarrollado aquí, hemos opinado sobre ellas, las hemos recordado, hemos dado alguna información que nos parecía interesante, pero yo quiero ocuparme de una de ellas, que no es precisamente la que en estos días ha tenido más repercusión porque no ha habido así acontecimientos que la pongan de nuevo en el tapete, pero que a mi juicio tiene una doble gravedad. La gravedad de la corrupción en sí misma, que no solo hace daño al país por el perjuicio económico que le produce, sino que hace daño desde el punto de vista del funcionamiento de las instituciones y de la ética y la moral colectiva, porque cuando la corrupción viene de arriba, decanta y desgraciadamente se generaliza, se convierte en corrupción institucional y terminamos siendo un pueblo corrupto, ya no un pueblo con un gobierno corrupto, sino un pueblo que se maneja en términos de corrupción en la mayor parte de sus actividades. Pero en este caso, además de ese daño de la corrupción, hay otros daños, y les voy a señalar de qué estoy hablando. Ustedes, si hacen un poco de memoria, recordarán que en el año 2008, concretamente el 13 de agosto del 2008, el país fue sacudido por la aparición de 3 cadáveres en una localidad de la provincia de Buenos Aires que se llama General Rodríguez. 3 hombres jóvenes aparecieron muertos, acribillados a balazos. El triple crimen de General Rodríguez fue la forma en que lo titulaban los medios en ese momento. Hace de esto 11 años.
Han pasado ya 11 años. Los 3 muertos eran Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Vina. Los 2 primeros, por lo menos, estaban vinculados al negocio farmacéutico y no se sabía, obviamente, cuál era la razón por la que habían sido asesinados. Pero en cuanto empezó la investigación, empezaron a aparecer también vínculos con lo que en ese momento se llamaba la mafia de los medicamentos, a la cual me voy a referir enseguida también. Los primeros indicios estuvieron dados por el hecho de que la mujer de Forza, que se llama Solange Bellone, aparecieron una serie de elementos que la vinculaban con la mafia de los medicamentos. Y luego, cuando el juicio avanzó, se descubrieron los autores materiales de los crímenes y fueron condenados. Uno de ellos, que se llama Martín Lanata, se empezó a advertir que tenía vinculaciones muy estrechas, a punto de ser la mano derecha de Aníbal Fernández, el incombustible Aníbal Fernández, que ha vuelto de nuevo hace pocos días a ocupar un cargo importante en el Poder Ejecutivo, dejando una banca del Senado. Aparecieron también elementos que vinculaban a este episodio ya no solo con la mafia de los medicamentos, sino también con el narcotráfico, porque para el fiscal de la causa, el autor intelectual del crimen se llama Ibar Pérez Corradi, que sería el hombre que ideó el crimen, está prófugo, y prófugo no solo de Argentina, sino de los Estados Unidos, donde también tiene una causa por narcotráfico, y está vinculado al director de la AFIP, Ricardo Echegaray. O sea que los vínculos con el poder ya empiezan a aparecer a través de la mafia de los medicamentos y del narcotráfico. Y además aparece también en la causa Jesús Martínez Espinosa, que es un jefe narco mexicano, instalado en la Argentina, que está condenado por narcotráfico, jefe de un cartel mexicano. También se involucró a un tal Ricky Martínez, padre de un actor, creo que de cine o de televisión, que se llama Mariano Martínez, y un tal Luis Tarcia, que ya está muerto, que había hecho un aporte muy importante a la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner en el año 2007. Ahora, ¿qué era la mafia de los medicamentos? La mafia de los medicamentos era una agrupación delictiva de empresarios farmacéuticos, obras sociales, funcionarios públicos, a través de lo cual se importaba efedrina. La efedrina es un medicamento que se utiliza como descongestivo, se usa en gotas nasales, se usa en gotas oftálmicas, pero además se utiliza como un precursor para la fabricación de drogas, de narcóticos, de estupefacientes sintéticos. Es decir, para el narcotráfico es un insumo importantísimo y lógicamente su comercialización está por todos los estados serios, muy controlada para evitar que caiga en manos de quien no debe caer. Pues cuando esta mafia de los medicamentos empieza a descubrirse, aparece un tal Héctor Capaccioli, un hombre que estaba en un alto cargo del gobierno nacional como superintendente de salud, un tal Hernán Díez, director de la Lotería Nacional, y un tal Sebastián Gramajo, legislador porteño del Frente para la Victoria y luego director de la ANSES. Y además Néstor Lorenzo, conocido como el Yabrán de los medicamentos, que está preso y procesado por falsificación de medicamentos y adulteración de troqueles. Les explico qué hacía esta gente. Es realmente de una crueldad infinita porque estaban perjudicando precisamente a quienes más vulnerables son. Los enfermos oncológicos, los enfermos de hemofilia, los enfermos de diabetes, les falsificaban los remedios y le daban medicamentos que no tenían ninguna acción o estaban muy debilitados porque los diluían. Y además falsificaban recetarios y troqueles para apropiarse de efedrina que compraban, de medicamentos que compraban y que pasaban, por supuesto, a venderse en un mercado clandestino a un precio mayor. Esto cayó en manos del juez Ollarvide, de quien mejor ni nos acordemos, pero lamentablemente lo tenemos que recordar. Sobreseyó a 3 de ellos, pero la sala segunda de la Cámara Penal, la Cámara de Crimen, lo separó de la causa y lo acusó por mal desempeño a causa de haber sobreseído a esta gente. Y el tema de la efedrina era también una ruta delictiva que estaba vinculada con esta otra de la mafia de los medicamentos. ¿Cómo se hacía esto?
La ruta de la efedrina estaba manejada nada menos que por el individuo que tenía a su cargo la Cedronar. ¿Qué es la Cedronar? Es una repartición del Poder Ejecutivo Nacional, de la Presidencia de la Nación, dedicada a el tratamiento y la prevención del consumo de estupefacientes. Es decir, el que tenía que cuidar el consumo de drogas estaba comercializando drogas. Una cosa increíble. Se llama José Ramón Granero. Era director del Cedronar, de ahí pasó a Enarsa, un hombre muy vinculado a los Kirchner, y obviamente al ser procesado tuvo que renunciar. Se lo acusa de haber comercializado clandestinamente más de 40 toneladas de efedrina entre los años 2004 y 2008. Están también un tal Gabriel Abud y un Julio de Orué, exfuncionario también nacional. Y Augusto Abraham, por el lado de la industria farmacéutica, cuya expareja Sandra Oyarzábal era asesora de Granero en el Cedronar. Ahí están también 4 integrantes de una familia muy cercanos a los Kirchner desde los tiempos de Santa Cruz, los Zacarías. Están Miguel Zacarías, secretario de Granero, Máximo Zacarías, jefe del PAMI de Rosario, Rubén Zacarías, subsecretario de Protocolo y Ceremonial de la Presidencia de la Nación hasta el año 2013, y Luis Zacarías, que trabaja en la Secretaría Privada muy cerca de la Presidenta de la Nación, que están con ellos, como dije, desde la época de Santa Cruz. En una palabra, realmente las vinculaciones del poder político con la mafia de los medicamentos, con la efedrina y con el narcotráfico es alarmante. Ustedes recordarán que esto viene de antes. ¿Se acuerdan ustedes de Southern Winds? Aquella empresa aerocomercial que tuvo a Córdoba como centro. Córdoba se había convertido en un nudo aerocomercial importante. En septiembre del 2004, en un vuelo de Buenos Aires a Madrid, había una caja destinada a la Embajada Argentina en España. Como demoraron en retirarla, la aduana de Madrid la abrió y se encontró ¿con qué? Se encontró con que había 60 kilos de cocaína destinados a la Embajada Argentina en España. Fueron sospechados de participar de aquello funcionarios como Julio De Vido, Jaime, Ricardo Echegaray y Bettini, el entonces embajador argentino en España. En una palabra, Argentina, que en la época de los 90, en la época de Menem, empezó a hacer una ruta de paso de la droga, hoy se ha convertido en el país de más alto consumo per cápita en Latinoamérica, productora de droga y por lo tanto un lugar amigable para el narcotráfico. Bueno, les repito que este editorial fue del 10 de agosto de 2014, es decir, hace ya un año y medio, y como ustedes ven todavía tiene actualidad. En enero hemos visto este episodio casi de película de la huida de estos 3 personajes que estaban presos y que vuelven a estarlo por suerte, y creo que es conveniente que tengamos presente este episodio y estos acontecimientos porque ahora que las cosas han cambiado, hacemos votos para que de una vez por todas la justicia actúe y los que han cometido semejantes delitos vayan a donde deben estar. Vamos ahora con nuestro invitado. Ibáñez Padilla Inmobiliaria, 25 de mayo 256, primer piso, oficina 16, teléfono 351-519-4544. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Maluf y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios Integrales, 40 años, desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero 775, Planta Baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351-460-2381.
Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. A Maximiliano Bauch, nuestro invitado de hoy, lo conocí hace pocos meses porque había sido postulado en el concurso, en el certamen que hace todos los años la Bolsa de Comercio para elegir a los 10 jóvenes sobresalientes de Córdoba. Yo soy miembro del jurado, ahí lo conocí y fue uno de los 10 seleccionados. De manera de que tenemos el orgullo de que este joven de 22 años hoy nos acompañe. Bienvenido, Maximiliano. Muchas gracias por la invitación. Estudia abogacía, está también haciendo una maestría en economía y es analista de política económica, publica en los diarios más importantes del país y también en publicaciones de Estados Unidos, España y México. Así que un currículum para su edad realmente notable. Muchas gracias. Maximiliano, he tenido el gusto de leer hace pocos días una nota tuya en el diario La Voz del Interior, a donde señalabas que lo importante desde el punto de vista social no es la diferencia que hay entre los ricos y los pobres, sino la pobreza en sí misma. Exacto. Es decir, no es la desigualdad, sino la pobreza. Y además ahí explicabas por qué es falsa esta teoría que le suelen llamar de la suma cero, que según la cual los ricos son ricos porque en el camino para hacerse ricos dejaron pobres. Claro. ¿Por qué no nos cuentas brevemente un poco sobre esto? Bueno, en realidad en donde radica la confusión ahí entre la desigualdad y la pobreza es, como usted dice, en el juego de la suma cero, si la economía fuera un juego de suma cero. Si así fuera, entonces podríamos simular que la economía, supongamos, del mundo es una pizza, es redonda como esta mesa y tiene determinadas porciones. Eso significaría que si alguien tiene más de una porción, alguien no está comiendo su porción o está achicando su porción. Pero eso no es cierto. En la economía, si así fuera que las riquezas estuvieran determinadas y el problema fuera cómo distribuirlas, estaríamos igual que en la época de las cavernas o en la edad de piedra, no habría ningún avance, pero de hecho hoy vivimos mejores que los reyes del siglo XV. La riqueza se va creando con la innovación de las personas, que eso se da de acuerdo al comercio, digamos. El comercio va haciendo que uno para ganar dinero tenga que prestar un servicio o crear un bien, ofrecerle a otro para saciar alguna necesidad que el otro esté dispuesto a pagar y prefiera ese bien o servicio antes que su dinero, como por ejemplo cuando vamos a la verdulería, uno compra 1 kilo de zanahorias y paga determinado, suponete 10 pesos. Y eso significa que uno prefiere el kilo de zanahorias antes que los 10 pesos y el verdulero prefiere los 10 pesos antes que el kilo de zanahorias, si no, no habría intercambio alguno. Por eso cuando nos vamos de la verdulería decimos gracias y el verdulero dice no, gracias a ustedes, los dos ganamos en eso. Ese servicio que nos presta el verdulero de acercando la zanahoria cerca de nuestra casa tiene un costo y de acuerdo que elijamos a él u otro verdulero, él va a ser más rico o más pobre de acuerdo a lo que uno decida. Y si llevamos esto a grandes dimensiones, yo el ejemplo que uso en la columna de La Voz del Interior es el de Bill Gates, que lo uso en realidad una columna prácticamente igual, en realidad la actualicé una columna que saqué hace 2 años también en el mismo diario, en el que hablaba de lo mismo, nada más que este artículo lo saqué particularmente porque hace aproximadamente 3 semanas una ONG internacional que se llama Oxfam, que busca luchar contra la desigualdad. No dice luchar contra la pobreza, dice luchar contra la desigualdad para eliminar la pobreza. Eso significa sacarle unos para darles a otros, es decir, distribuir de una forma diferente lo que hay, no busca que se cree más riqueza. Ahí está el problema, y ellos sacaron un informe antes del Foro Económico Mundial en Davos, criticando el foro, diciendo que las 62 personas más ricas del mundo poseen lo mismo que la mitad más pobre del planeta, de alguna forma atribuyéndole la pobreza de la mitad más pobre del planeta a las 62 personas más ricas del mundo, cuando no hay relación alguna. Que ellos sean ricos no significa que los otros sean pobres, no hay relación en eso. De hecho, el ejemplo que uso de Bill Gates, explico que él, para crear sus 79.200 millones de dólares que tiene de fortuna, que lo convierte en el hombre más rico del mundo, emplea a 92.000 personas alrededor del mundo, en 102 países distintos. Y a su vez, no solamente la persona crea riqueza por las personas que emplea, los sueldos que da, que de otras maneras no tendrían ese trabajo o tendrían uno menor, porque si no, no elegirían el trabajo en Microsoft, nos crea riqueza cuando nos facilita un servicio como el que nos presta con Microsoft, que nos facilita la vida todos los días, todo el mundo usamos sus servicios,
que después posibilitó también que sea una plataforma para usar Internet, que nos facilite la comunicación con todos, también Facebook, Google, todo va parte de eso, dándonos más tiempo también a nosotros. Y al darnos más tiempo podemos usarlo en crear nuevas riquezas, para estos nuevos servicios, lo que hace que la riqueza en su conjunto sea más amplia. Si, por ejemplo, como para dejar en claro por qué la desigualdad no es un problema y sí la pobreza, hay un ejemplo que usa Axel Kaiser, un economista de Chile, que él dice: ¿qué pasa si multiplicamos la riqueza que hay, por ejemplo, hoy en la Argentina por 1000? Vamos a ver que la desigualdad va a ser exactamente la misma. O sea, si el que ganaba, no sé, $10.000 al año gana, si lo multiplicamos, gana $1 millón, y el que ganaba $1 gana $1.000, vemos que todos, el patrimonio de todos, el progreso de todos sube. O sea, todos tienen más progreso de esa forma. Pero la desigualdad es exactamente la misma. O sea, no hay un problema ahí. Para ahora, si a los ricos le sacamos el 50% y lo que llevamos lo prendemos fuego, vemos que la desigualdad disminuye, pero no hay progreso alguno. Los pobres siguen siendo igual de pobres, la desigualdad, o más pobres, porque no va a tener que prestar nuevo empleo, prestar nuevos servicios, y la riqueza en su conjunto decrece. Mientras más ricos haya, menos pobres va a haber. Menos pobres va a haber porque es la forma de en un mercado abierto. En un mercado abierto, porque si hay un mercado en el que, por ejemplo, hay favoritismos políticos, como estos 12 años se caracterizaron, en los que hay algunos que hacen, los Lázaro Báez, que hacen millones y millones por favores políticos, ahí hay un monopolio que es un monopolio estatal, un monopolio decidido por alguien, que el dinero que obtienen no tenemos opción de dárselo. El Estado nos impone que le demos ese dinero y nos impone que él sea rico. Pero en el caso de Bill Gates, uno elige comprarle a él y no comprarle a Apple. Nosotros decidimos darle dinero a él. Maximiliano, vos has explicado muy bien el escenario de suma cero, ¿cierto? Que es un escenario de mercado cerrado, el ejemplo de la pizza. Y ahora estamos en un escenario de mercado abierto, donde la gente que genera riqueza, para generarla, tiene que beneficiar a los demás. Exacto. Es decir, la riqueza es buena. ¿Cuándo se produce ese cambio y quién produce ese cambio a tu criterio? Muy corto porque nos queda casi nada. Ese cambio se produce por una decisión política. La pobreza, el problema de la pobreza es una decisión política. La pobreza se crea cuando el Estado, no cuando hay muchos ricos, puede haber un montón de ricos y nadie pasa pobreza, como por ejemplo en Nueva Zelanda, que tienen menos del 5% de pobreza. La pobreza se crea por una decisión de Estado cuando cierra las fronteras del mercado. Si uno comercial, por ejemplo, si yo para trabajar en mi casa cortando el pasto, mi hermano hiciera la comida y comercial solamente con los miembros de mi casa, seguramente sería muy pobre, como eran antes, hace 1000 años las personas, solamente vivían de acuerdo a los productos que hacían en su casa sin comerciar. Cuando uno empieza a comerciar con el vecino, se empieza a especializar en lo que hace, y entonces esa profesionalización de lo que uno hace que el producto, que por el mismo tiempo de trabajo, cree más producto. Esa acumulación de capital crea riqueza. Esa acumulación de capital en menos tiempo de trabajo hace que después eso que acumulé, que ahorré, digamos, lo pueda invertir y hacer nuevas necesidades hasta llegar al día de hoy, de pasar de hace 1000 años a vivir con piedra, el único calor que teníamos era el del fuego, a hoy tener un aire acondicionado, frío-calor, usar internet, comunicarme con mi tío de Estados Unidos por WhatsApp o llamarlo instantáneamente estando en el dique Los Molinos sin ningún problema, digamos. La teoría de los costes diferenciales de David Ricardo, ¿no? Del siglo XVIII. Exacto. Vamos a ir a un corte y enseguida volvemos. Ibáñez Padilla Inmobiliaria, 25 de mayo 256, primer piso, oficina 16, teléfono 351-519-4544. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Maluf y Asociados, desarrollos inmobiliarios integrales, 40 años, desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero 775, planta baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351-460-2381.
Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Maximiliano, nosotros observamos que hay una indiferencia absoluta de la gente joven actualmente en la Argentina en los temas de política, de economía, de sociología y de cultura en general. Y esa es nuestra gran preocupación, porque obviamente la solución a los problemas de la Argentina son ustedes. Ustedes tienen el tiempo, ustedes tienen la fuerza y ustedes tienen la esperanza. Vos sos un ejemplo de un muchacho joven que está interesado en estos temas. A mí me gustaría que vos nos comentes cómo empezó tu interés en esto, cómo te fuiste formando, por qué te dedicaste a estas cosas, en vez de quedarte con los auriculares escuchando música de rock. Bueno, en realidad yo siempre en secundario siempre escribía, pero me lo guardaba para mí, digamos, sobre lo que me molestaba o me llamaba la atención. Hasta que un día, bueno, mi tío, un tío mío, se llama Enzo, me dijo, ¿pero por qué no mandé esto a algún diario? Y lo mandé. En realidad acá primero no me publicó ningún medio de acá, me publicó un diario de España, un diario chico de España. Y después con eso ya en el currículum ya decía, acá decía cuando mandaba algún medio que me publicaba algún otro diario, ¿Qué digamos. tema mandaste? Siempre fue en realidad un poco sobre el político económico, aunque no estudié economía. En realidad no estudio economía, estudio abogacía. En realidad yo la teoría, yo soy liberal, digamos, la teoría que yo sigo no es tanto de los números exactos, sino de tendencias, digamos, es teoría, digamos. La escuela austríaca. La escuela austríaca, sobre todo la escuela austríaca y la escocesa, digamos. Bueno, fui perfeccionándome con eso, mi tío me mandaba libros de Milton Friedman, de un economista monetarista de la escuela de Chicago, después de Adam Smith, Hayek, Ludwig von Mises, y ahí fui perfeccionando un poco hasta que las notas fueron siendo un poquito cada vez mejores, digamos, hasta que, bueno, me invitan a hacer una maestría, quien fue mi profesor y director de maestría, que lamentablemente falleció el 31 de diciembre, Juan Carlos Kachanowski, él me invita a hacer una maestría. ¿Qué es del Kachanowski conocido? Es hermano de Roberto, sí. Falleció ¿En Buenos Aires está él? Él está en Buenos Aires, sí. Él en realidad trabaja con la Universidad Suiza de manera online. Hace maestrías, él tiene un grupo que hace maestrías, un grupo que hace maestrías y doctorados en distintas universidades, en la de Edimburgo, en la Swiss Management Center de Suiza. Él me invita a la de Suiza, de manera online, sabiendo que soy joven, que no tengo título de grado. Me dijo, te ofrezco hacer eso, puedes hacer los exámenes, si querés, adelantar toda la maestría y cuando tengas título de grado te damos la maestría una vez terminada, digamos. Yo cuando termino la carrera termino también con una maestría en la mano. Y después, bueno, ahora me ofreció también el año pasado hacer una doble titulación con la Universidad Complutense de Madrid, que eso es lo que voy a hacer estos primeros 6 meses del año. ¿Sobre qué tema? La misma maestría es economía política, o sea, economía política según la escuela austríaca y escocesa, que son las que yo sigo, digamos. No tanto números, sino que vemos la economía como una ciencia social inexacta, pero con claras tendencias, reglas y hacer una humana. La acción humana. ¿Lo has leído? Sí, lo leí. Es un libro que es así de ancho. Pero es un libro que, a pesar de ser de economía, para quien no es economista, es un libro ameno. Sí, es de sociología. Casi de sociología. Como los libros de Hayek también, son libros que son muy amenos y son de Oye, economía. Maxi, y estos dos estudios que vos estás haciendo, que obviamente se complementan estupendamente bien, ¿cierto? Es muy interesante una carrera y después una maestría en un tema que no es exactamente el de esa carrera, porque te habla del panorama. Sí. ¿Vos qué aplicación práctica le ves el día que te recibas? Mira, la verdad, abogacía, yo voy a seguir mucho más el lado de la economía, como estoy haciendo ahora. La aplicación práctica que yo le veo en realidad es a intentar estudiar un poco lo que está pasando, ver las consecuencias de las malas decisiones y cuáles son las políticas que deberían ser correctas y aportar mi punto de vista de esa manera. Por ejemplo, ahora con un grupo de amigos, en realidad yo le he fundado Agustín Laje, el Centro de Estudios Libre, e invita gente que sea, como decimos nosotros del palo, gente que le guste estudiar, gente que tenga las mismas ideas, a fomentarlas, a que la gente las entienda, como por ejemplo con las notas que escribo y que escribí, que salió hace poco en La Voz del Interior.
son cosas que son disparadores por ahí, porque por ejemplo esta última nota solo en La Voz del Interior tiene casi 1000 compartidos. Después en la revista Forbes tuvo también otros... ¿Pero de qué revista? Forbes. ¿Forbes? Sí. Ahí se han publicado una nota. Sí, en la revista Forbes para Centroamérica, es la edición mexicana. Algunas críticas también han surgido Sí, de gente claro. que no opina igual, ¿no es cierto? Lo cual es sano. Claro, y eso por ahí es bueno, porque uno también te permite que la gente vea de acuerdo a eso qué es lo que piensa el político. Por ejemplo, una diputada nacional del Frente para la Victoria, Gabriela Esteves, salió a criticar mi columna duramente, diciendo que era vomitiva o un adjetivo así, no me acuerdo qué. Claro, el agravio no ayuda. Claro, el agravio nunca ayuda, pero además que ve la postura porque ella habla de, como dice, la locura que estoy diciendo, como que es una locura, que la riqueza se crea, la riqueza se distribuye, que el problema es la distribución, porque en Argentina alimentamos a 300 millones de personas, pero no terminamos con la pobreza. Pero claramente con la política distributiva que aplicaron durante 12 años no pudieron terminar con la pobreza de 40 millones de argentinos cuando podemos alimentar a 300 millones, estamos viendo que entonces vamos por el camino equivocado. Acordémonos que Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, siendo el país más pobre de Europa, solo en 5 años pasó a ser el país más rico de Europa aplicando política de mercado. Si en 12 años recibiendo el mismo ingreso en 12 años por la exportación de productos agrícolas, digamos de materia prima, recibieron lo mismo que el equivalente a 2 planes Marshall durante el gobierno kirchnerista. Con un plan Marshall, toda una Europa destruida de posguerra se pudo recuperar. Nosotros con 2 no pudimos salir de lo que nos dejó el peronismo, digamos, de lo que deja el peronismo. Ellos lo han despilfarrado. Maxi, ¿vos te crees un joven distinto habiendo tenido estas... quiero decirle a nuestros amigos que Maxi tiene 22 años, ¿cierto? ¿Vos te crees un joven distinto que ha resignado jugar al fútbol, que ha resignado estar con los amigos, por tener estas inquietudes y haber avanzado en la maestría antes incluso de terminar tu carrera? En realidad yo disfruto, algunos disfrutan a una cosa, yo siempre disfruté un poquito más leer esto. Por ejemplo, yo en mi tiempo libre me pongo a ver conferencias de Milton Friedman en YouTube o algunos documentales. Yo por ahí en esas cosas me gusta eso, pero son gustos, cada uno le gusta una cosa, a uno le gusta una cosa, otro le gusta otra. Lo que sí por ahí es un poco distinto, que yo eso sí lo creo más valioso, más que los gustos de cada uno, lo que uno disfruta y lo que uno genera, porque por ahí yo puedo generar riqueza desde ese lado, pero si todos fuéramos académicos, nadie se encargaría de hacer la riqueza real, digamos, nadie haría un vaso, nadie haría una mesa. Pero lo que yo por ahí sí veo un poco más valioso es no ser fanático, argumentar. Por ejemplo, ahora con este tema del artículo, la cantidad de gente que me escribió en Facebook, pero gente insultando, en La Voz del Interior insultando muchísimo, y no da un argumento. Yo lo primero que les contesto, justificar lo que decís. La primera respuesta que doy cuando me dicen algo, si el artículo es vomitivo o lo que sea, justifica lo que decís. Y después empiezo a desmenuzar lo que van pensando y yo le contesto punto por punto. Hasta que al final nunca termina con agravio. Por ejemplo, hoy tuve una discusión larguísima desde anoche con uno en Facebook por el artículo por lo que dijo la diputada. Son kirchneristas que de acuerdo a lo que ven en el muro de la diputada entran a mi muro y empiezan ahí a decirme cosas. Me terminó diciendo, bueno, te agradezco por el tiempo, un saludo. O sea, cuando empezás a argumentar... Se volvió cordial. Claro, cuando... El agravio es el argumento del que no tiene argumento. Que no tiene argumento. Y esta diputada Esteves me parece que se quedó en el tiempo. Alguien te quiere contarle que en el siglo XVIII hubo una revolución industrial, ¿no? Y que desde el punto de vista tecnológico el mundo ha evolucionado un poco en los últimos años, ¿no? Y que el 70% del mundo era pobre en esa época. Y hoy ha disminuido muchísimo hasta en China. En China, que es un país aplicando política de mercado. Sí. Y hoy no se cree riqueza para ella. Lo que antes era un grano de arena, que no servía más que para pisar en la playa cuando uno iba al mar, hoy sirve para ser un chip de informática. Es decir, si eso no es crear riqueza, realmente la diputada Yo creo vive en un mundo... que no es ignorancia, sino que ellos están defendiendo una cosa indefendible porque le sacan provecho personal. Claro, la cosa es que los jóvenes se prenden de eso con fanatismo y no intentan buscar corregir eso, y eso nos encierra en este círculo distributivo que nos termina haciendo esperar que otros generen la riqueza y nosotros recibirla cuando sea algo que ya pasó o que ha atrasado. Ventaja adicional del sistema, estimulas precisamente la producción y la creación de riqueza. Maximiliano, ha sido un gusto tenerte con nosotros. Bueno. Los tiempos televisivos son muy tiranos. Muchísimas gracias por invitarnos. Te felicitamos y te vamos a invitar en otra ocasión para continuar hablando de estos temas. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Ibáñez Padilla Inmobiliaria. 25 de mayo 256, primer piso, oficina 16. Teléfono 351-519-4544. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Maluf y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios Integrales, 40 años, desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero 775, Planta Baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351 460 2381. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. El miércoles pasado fue 3 de febrero. Se conmemora el día de la batalla de Caseros. Y quiero hablar de ese tema porque esa batalla generó una bisagra que cambió la dirección de la República Argentina. En esa batalla, el general Urquiza derrotó a Juan Manuel de Rosas y consiguió en 4 meses lo que todos los próceres, los gobernantes y las personas que se ocuparon de las provincias unidas del Río de la Plata no consiguieron en 40 años. ¿Por qué? Obviamente me estoy refiriendo a la Constitución Nacional, como ustedes se habrán dado cuenta. ¿Por qué lo consiguió Urquiza? Urquiza lo consiguió por una sola y sencilla razón, porque propuso un sistema que favorecía a todos y no beneficiaba exageradamente en detrimento de los otros a nadie. Breve pantallazo de la historia. Primera junta, la primera junta tan venerada por nosotros, manda los comunicados a las otras ciudades, estado del ex virreinato. Aquellas que no quieren adherir al plan son sojuzgadas compulsivamente. Segundo ejemplo, la Junta Grande. Mariano Moreno, de alguna manera, distorsiona todo el concepto que se había creado, que era la representatividad de todas las otras ciudades-estado, diciendo que la Junta Grande tendría que ser una junta consultiva adjunta. Tiene la pelea con Saavedra, gana Saavedra, y entonces eso termina. Pero ocurre un hecho histórico que no tiene explicación. Saavedra se va como comandante del Ejército del Norte, que había vuelto del desastre de Huaki, y deja a la primera junta sin la autoridad de él, y es por supuesto destituido en una semana. Viene el primer triunvirato. El primer triunvirato es tan centralista que lo sacan las personas sensatas, entre otros San Martín. Segundo triunvirato. El segundo triunvirato tenía el objetivo de llamar a una reunión para dos objetos: la Constitución Nacional y la Declaración de la Independencia. La Asamblea del año 13 es cajoneada por Alvear, no consigue ninguno de los dos objetivos, amén de que no acepta la participación de los diputados de Artigas. Sigamos avanzando. Después viene el directorio. El directorio, gracias a Dios, es absolutamente centralista, por cierto, pero viene en Tucumán, se declara la independencia en el Congreso de Tucumán, se lleva el Congreso de Tucumán a Buenos Aires, se distorsiona el tema, se hace una constitución unitaria. Para que entiendan lo que es una constitución unitaria, es una constitución donde los gobernadores de las provincias los nombraba el presidente de la República. Y llegó un momento en que el deterioro es tan grande que se termina, cuando cae Pueyrredón y viene Rondó, se terminan las provincias unidas del Río de la Plata. Les recuerdo que Rondó
pide a los ejércitos libertadores que bajen a Buenos Aires para defender esta situación. Ya no hay un país, ahora hay provincias. Y entonces sobresale, ¿quién? Rosas, la persona más capaz. ¿Y qué hace Rosas? Lo que Rosas hace es, en vez de generar la unidad utilizando su capacidad, él se aferra al poder y permanece en el poder. Rosas era una de las únicas dos personas que tenían la posibilidad de hacer esta unidad nacional. ¿Por qué? Porque eran federales y eran porteños. La otra persona, que fue Dorrego, lo mataron. Yo he escrito un pequeño poema explicando esto, hablando de Rosas. Ser porteño y federal ameritaba ocasión de poder organizar al fin la Constitución. Qué coincidencia sutil de enorme contradicción. Dorrego pensó que sí, Lavalle no lo dejó. Cuando hubo de decidir, Juan Manuel dijo que no y pintó todo el país de colorado punzó. Juan Manuel estuvo 22 años en el gobierno y cuando fue derrotado en la batalla de Caseros por Urquiza, Urquiza consiguió en 4 meses lo que Juan Manuel cajoneó durante 22 años y lo que todos los anteriores no pudieron hacer durante 40 años, mis queridos amigos. Eso es el valor de Urquiza, pero no de Urquiza, ese es el valor de la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución es el escrito fundacional de un país. Un país, cuando se funda, redacta su Constitución. Y nuestra Constitución tenía 2 características extraordinarias. Era federal y era liberal. Por federal quiere decir que todas las provincias tenían la participación en el gobierno. Fíjense ustedes que los diputados representan al pueblo y son proporcionales a la población, pero los senadores representan a la provincia y son 3 por provincia. Hay 3 senadores por la provincia de Buenos Aires y hay 3 senadores por la provincia de Tierra del Fuego. Y la otra condición maravillosa de nuestra Constitución, que viene gracias a la batalla de Caseros, es que era liberal. Y por ser liberal también resalto 2 condiciones. La primera condición es que eligió la República. Y la República significa todo lo que ya hemos hablado, pero fundamentalmente una cosa que no se ha cumplido casi nunca en el país, que es la sucesión y la alternancia en los cargos. Piensen ustedes en los gobernadores provinciales. Y la otra cosa extraordinaria de nuestra Constitución se puede definir como una palabra que la gente no la dice porque les da vergüenza. Gracias a Dios tenemos jóvenes como el que hemos entrevistado hoy que entienden el significado de esa palabra. Esa palabra se llama capitalismo. ¿Saben lo que es el capitalismo? Voy a usar una definición de un antropólogo israelí que ha escrito un libro que he leído este verano, que se llama De animales a dioses y que se los recomiendo. No digo el nombre porque no me lo acuerdo. El capitalismo es la riqueza invertida en producción en un escenario de libre competencia. Eso es el capitalismo. Riqueza invertida en producción, en un escenario en donde todos tienen la misma posibilidad de competir. Eso no es malo, eso es bueno y eso genera el desarrollo. La riqueza, antes de que saliéramos de la situación de la torta, es decir, de la situación de suma cero, era una cosa que yo la tenía porque se la quitaba al otro. La riqueza hoy se genera en el desarrollo y beneficia a todos, como ha beneficiado Henry Ford, como ha beneficiado el ejemplo que puso Maxi, el hombre más rico del mundo hoy, que es rico porque inventó sistemas para que la computación sean accesibles a todos y no le quitó nada a nadie y nos dio a todos bienestar. Entonces, aferrémonos a la Constitución y aferrémonos fundamentalmente a los principios republicanos y a los principios del capitalismo, porque eso es lo que llevó a la Argentina a ser lo que fue
y quizás ahora que ha vuelto a cambiar la tendencia con el actual gobierno, tengamos una chance de que vuelva a ocurrir. Es palabra de honor. Diciéndonos de qué vamos a hablar uno y otro. Pero a veces se dan casualidades como se da hoy. Eduardo ha hablado de la batalla de Caseros, de la cual antes de ayer se ha cumplido un nuevo aniversario, y yo voy a hablar de un tema que tiene como punto de partida, o yo por lo menos lo voy a poner como punto de partida, precisamente la batalla de Caseros. Y ese tema tiene que ver con algo que ocurre con los cordobeses, que más allá de todas las virtudes colectivas que tenemos y de las cuales nos regocijamos y nos sentimos orgullosos, tenemos algunos defectos, y uno de ellos es que somos masoquistas. ¿Por qué masoquistas? Porque les rendimos homenajes a nuestros verdugos. Y les voy a explicar por qué contándoles una historia. Como dijo Eduardo, a partir de la batalla de Caseros cortamos con más de casi 2 décadas de un gobierno dictatorial que desde Buenos Aires ejerció Juan Manuel de Rosas, donde las provincias fueron simplemente títeres en sus manos. Disfrazado de federal, por supuesto, pero el gobierno más centralista posiblemente que haya habido en la historia argentina. Después de Caseros se consigue la Constitución de 1853. Primero el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, luego la Convención de Santa Fe y la sanción de la Constitución el 25 de mayo de 1853, perdón. Pero ¿todas las provincias estaban allí? No, había una que no estaba. Buenos Aires. Buenos Aires desde el momento no quiso participar, intentó hacer fracasar la Constitución. Mitre lo mandó a José María Paz a Córdoba que convenciera al gobernador Guzmán de que retirara a los diputados. Guzmán le dio 24 horas para retirarse del territorio provincial, so pena de tomarlo preso. Y en definitiva, cuando se sancionó la Constitución, Buenos Aires quedó aparte, quiso constituirse en un estado autónomo, no lo consiguió, no hubo reconocimiento en el mundo. Y en definitiva quedó la nación fracturada, la nación organizada, todas las provincias, menos Buenos Aires en la Constitución Federal y Buenos Aires aparte. Situación insostenible que terminó en una batalla, la batalla de Cepeda, en donde Urquiza derrotó a Mitre y le abrimos las puertas a Buenos Aires para que incluso hiciéramos a su gusto una reforma de la Constitución, dándole incluso algunos privilegios que no tenían las demás provincias, para que se incorporara. ¿Y cómo pagó eso? Un año más tarde le declaró la guerra a la nación. Se levantó en armas el subversivo Mitre, el hombre que 5 veces intentó derrocar gobiernos por la fuerza, y terminó también en una nueva batalla. Otra vez Urquiza versus Mitre, en Pavón. Mitre estaba huyendo, ya derrotado, cuando sorpresivamente e en forma inexplicable Urquiza retira la caballería entrerriana y Mitre se siente ganador. Cuando Mitre gana, se lleva el gobierno a Buenos Aires y desde Buenos Aires impone un régimen de terror. Por la fuerza domina a la mayoría de las provincias que estaban por la idea federal, manda ejércitos de ocupación y concretamente a Córdoba manda un personaje que había sido ascendido al grado de general después de la batalla de Pavón, que se llamaba Wenceslao Paunero, uruguayo. Paunero llega a Córdoba y comete todo tipo de arbitrariedades, derroca gobiernos, nombra gobernadores, etcétera. Es decir, comete una serie de atropellos y de barbaridades. A punto tal que en una ocasión se hace nombrar a sí mismo gobernador de la provincia. Y en ejercicio de eso tiene que reprimir a toda la reacción de los federales, los verdaderos federales de Córdoba, y empieza a tomar represalias. Hace cosas incluso insólitas. Echa de sus cátedras universitarios a profesores prestigiosos, como eran Clodomiro Oliva, como era Villada, como era Figueroa, etcétera. Al doctor José Severo de Olmos, que había sido ministro de Urquiza, le quita su jubilación, un hombre ya anciano, es decir, una serie de atropellos. Por suerte, Córdoba consigue llamar a elecciones y es elegido gobernador el doctor Justiniano Pozzi, hombre más cercano a Mitre. Sin embargo, Paunero lo vuelve loco, le comete cuanta tropelía uno puede imaginar, hasta que afortunadamente decide Paunero retirarse a Villanueva y ahí se queda. En esas circunstancias se produce en Córdoba una revolución encabezada por un personaje que se llama Simón Luengo, que lo derroca a Pozzi y es nombrado, es elegido para sustituirlo, José Pío Achával, un federal, un viejo federal.
por supuesto, inmediatamente Paunero levanta su ejército y se vuelve a Córdoba. Pero también desde La Rioja viene Ángel Vicente Peñalosa, el general Peñalosa, el Chacho, para defender el gobierno de Achával. Se produce un enfrentamiento en lo que se llama la Batalla de las Playas, que es a donde hoy está la fábrica militar de aviones, FADEA. Allí, lamentablemente, Peñalosa es derrotado. Y ahí se destaca otro uruguayo, el coronel Ambrosio Sandes, un personaje siniestro, de una crueldad inaudita, que pasa por las armas, es decir, asesina a todos los oficiales después de la batalla. No había leído nunca lo de Rousseau: quien mata al enemigo después de derrotarlo no merecía haber vencido, pero un hombre que no tenía nobleza en sus procederes los ejecuta. Pero no conforme con ello, a todos los demás prisioneros les quita el calzado y descalzo los hace ir caminando hasta el Bajo de López, lo que hoy es Barrio General Paz, desde la fábrica de aviones hasta Barrio General Paz. ¿Se imaginan? Caminando, y no había pavimento y veredas. Y allí degüella a 80 jóvenes, la mayoría de ellos universitarios, que se habían sumado para defender Córdoba. Esa crueldad infinita de la Batalla de las Playas, ejecutada por Sandes y permitida por Paunero, es una de las páginas más horrorosas de la historia de Córdoba. Pose vuelve al gobierno, pero le hace la vida imposible Paunero y se ve obligado a renunciar. Renuncia el 17 de junio, diciendo que lo ha obligado a renunciar el hombre que hoy humilla a Córdoba. Y sí es cierto, la humillaba a Córdoba. Córdoba estaba humillada por Paunero, siguiendo, por supuesto, las indicaciones de Mitre, que le había escrito el 10 de enero del año anterior a su vicepresidente, Marcos Paz, diciéndole textualmente: por aquí todo va bien. Corrientes se puso a mi entera disposición y creo que pronto imitará el ejemplo de Córdoba, a quien se humilla cada día más, y como el divino Redentor, en lo humano, no en lo divino, pone la mejilla izquierda cuando le pegan en la derecha. Es decir, Mitre tenía la intención manifiesta de humillar a Córdoba. Nuevamente mandó un ejército de ocupación en 1867. Estaba comandado por un tercer uruguayo, un procónsul de Mitre, que se llamaba José Miguel Arredondo, que como Paunero y Sandes cometió también todo tipo de atropellos, como el caso de interrumpir una sesión de la legislatura, expulsar a los legisladores, designar nuevos legisladores y elegir gobernador a un hombre cercano a Mitre que cumplía sus órdenes, que se llamaba Félix de la Peña. Bueno, esto es lo que les he contado, la Córdoba humillada, la mayor humillación que ha tenido Córdoba en su historia probablemente. Pues ¿saben una cosa? En Córdoba hay un bulevar que se llama Bartolomé Mitre, hay una calle en barrio, ahí cerca del Hospital Español, que viene a ser barrio Rogelio Martínez, que se llama Wenceslao Paunero, y hay otra calle que se llama Las Playas en Villa Cabrera. Con Cristina Bajo, hace algunos años, presentamos una nota, una carta al entonces intendente Giacomino, diciéndole que por favor revisaran esto. No podemos estar rindiendo homenaje a quienes nos han humillado, a quienes nos han degradado, a quienes nos han asesinado hombres jóvenes. Y sin embargo no recibimos ni siquiera una acusa de recibo. Y después de eso no conozco que ningún concejal se haya ocupado del asunto. Sigamos los cordobeses homenajeando a aquellos que nos hicieron tanto daño. Total, como ya pasó el tiempo, no tiene mucha importancia, ¿no? A mí me da la impresión, Prudencio, respecto de la repetición de esta editorial tuya, que quiero recalcar que fue un año antes que el famoso programa de la Nata. Así es. Yo creo que vos has cobrado honorarios parecidos a los de la Nata, no porque alguien le pagara para decir eso, sino porque la Nata ha ganado mucha plata porque es uno de los mejores periodistas argentinos. Estoy peleando con Clarín para que me paguen lo que corresponde. Yo creo que está empezando a resurgir el descubrimiento de la corrupción. Donde uno toca hay corrupción. La semana pasada apareció la corrupción, una corrupción más del PAMI de 500 millones de pesos. Y la Oficina Anticorrupción se ha erigido en querellante
en el caso de que vos estabas mencionando. Claro, yo suelo decir que la corrupción es como una red intrincada, una red de complicidades incluso. Cuando se corta un hilo, la red, como las redes de pesca, por ejemplo, empiezan a desgranarse, empiezan los hilos a abrirse y la red se desintegra. Creo que es lo que está ocurriendo. Quiera Dios que realmente esta vez haya justicia y los que las hacen las paguen. Porque no podemos pedir que no haya corrupción a futuro si no se castiga la corrupción del pasado inmediato. Elemental. Tengamos presente eso. Se nos acabó el programa, nos veremos el próximo lunes, si Dios quiere. Ibáñez Padilla Inmobiliaria, 25 de mayo 256, primer piso, oficina 16, teléfono 351-519-4544.